Bienvenidos a este tercer espacio abierto del módulo 23, Tecnologías Emergentes para la Administración y Gestión. Estamos dentro de lo que va a ser la unidad número 2, diseño del proyecto de solución, cuyo propósito es esquematizar la operación y viabilidad de un proyecto que dé solución a un problema específico en su entorno. Les recuerdo, mi nombre es Marco Aurelio Rodríguez, su asesor virtual de este módulo 23. Y bueno, ya estamos terminando nuestra primera semana y con muy buenos resultados. Me ha gustado lo que hemos estado teniendo de las entregas de los proyectos, tanto sociales y de emprendimiento. Algunos tenemos áreas de oportunidad que debemos de estar mejorando y eso es normal, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos identificar los conceptos, ¿no? Lo que nosotros queremos realizar, lo que queremos llevar a cabo para nuestro proyecto y ver la forma de implementarlo de forma correcta. Vamos a dar una pequeña retroalimentación de las dos fases para que identifiquemos esas áreas de oportunidad. Ok, en la fase uno teníamos que hacer lo que era un párrafo, datos, respuestas a seis preguntas para presentar nuestro proyecto. Ok, aquí recuerden que lo primero que comentamos en hace 8 días fue que lo más difícil es identificar el propósito del proyecto. Algunos determinaron las causas, las consecuencias o una combinación. Y no, tenemos que ser muy, muy estrictos en identificar qué es lo que tenemos que llevar a cabo. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que determinar. ¿Por qué? Porque muchas veces perdemos esa parte, ¿no? De que ver qué es lo que vamos a estar realizando. Y al estarlo comentando, tenemos que identificar cuál va a ser nuestra propuesta de solución, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta en cada uno de los proyectos, ya tienen su retroalimentación cada uno de ustedes, no hay una propuesta de solución como tal. Es por una ocasión para realizarlo. Esto lo dejamos un poquito ya estable. ¿Por qué? Porque no identificamos cómo lo vamos a dar una verdadera solución. Y eso es lo que estamos buscando, el poderlo realizar. ¿Ok? Muy bien. Posteriormente teníamos que hacer el objetivo general, que era iniciar con verbo en infinitivo, cantidad, temporalidad y ubicación, dónde se va a llevar a cabo. Desde la presentación se debe de mencionar qué es lo que vamos a llevar a cabo, cómo lo voy a implementar para poder tener un buen resultado. Y eso es lo que nos ha faltado un poquito para poder determinar qué es lo que estamos haciendo y cómo lo vamos a presentar dentro de lo que es el proyecto. ¿Estamos? Después del objetivo general teníamos que emanar por lo menos tres objetivos específicos que nos llevaran a la realización del objetivo general. Entonces ahí también teníamos las opciones de poder, poder realizar lo que nosotros queremos obtener, ¿no? Entonces, llevarlo paso por paso, ver qué es lo que se tiene que realizar, qué es lo que no se tiene que realizar para poder entender lo que se requiere implementar dentro de lo que es el proyecto. Entonces, debemos de tener mucho cuidado para poderlo implementar y poderlo establecer. También tiene que empezar con verbo en infinitivo, cantidad y temporalidad. ¿Ok? Y después teníamos que hacer cada uno o varios metas por cada uno de los objetivos específicos. Nuestra carpeta del módulo 23, el enlace, nuestras fuentes de información. Faltaron muchas fuentes de información que sean confiables. Recuerden que estamos en la profesión, en el desarrollo de la profesional, de competencias profesionales. Y el poderlo llevar a cabo, eso es lo que requiere. Me pusieron a lo mejor los espacios abiertos y los recursos de prepa en línea, pero esos son fuentes de referencia de los cuales se basaron para poderlos llevar a cabo. Las fuentes de información es del tema que estamos investigando. ¿Ok? Jacquelina. Yo, por ejemplo, tengo una duda, es que Ujú. viendo pues en las retroalimentaciones que puso,
por ejemplo, a mí me puso que faltaban retroalimentación de acuerdo a las indicaciones de los espacios abiertos, pero no entiendo muy bien cómo es eso. Ok. Y luego también me puso que se tienen que retroalimentar las fases, porque nos va a Ujú. servir para el final, creo, pero no No, entiendo muy bien cómo no, es que no. las tenemos que No es que tienes que retroalimentar. retroalimentar, debes de elaborar la retroalimentación que se te dio de cada una de las fases. ¿Sale? ¿Qué se refiere con esto? Que antes que empecemos a hacer la fase 3 y 4 tenemos que hacer de toda la retroalimentación las áreas de oportunidad, que es un párrafo, tenemos que realizarlo en el archivo que tenemos en la carpeta del módulo 23. ¿Sí? Si te dije, oye, faltó tu temporalidad, faltó que iniciaras tu objetivo con verbo en infinitivo, no entregaste las metas, por decir, la tenemos que realizar eso en el archivo que tenemos en la carpeta del módulo 23. O sea, abriremos otra carpeta y lo vamos a corregir No, o... en el archivo que tienes en la carpeta del módulo 23, en ese archivo tienes que hacer las adecuaciones. Ah, ok. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, si me pone eso, disculpe, es que la verdad no entiendo muy Sí, bien. está bien. Por ejemplo, si me pone que de la reglamentación de retroalimentar de acuerdo a las indicaciones, es que Ujú. no entiendo bien en qué, por ejemplo, a mí no me puso que tenía mal, ¿cómo se llaman? Objetivos y eso. Ahorita no recuerdo qué fue lo que me puso mal, pero eso que me puso mal es lo que tengo que modificar. Así es, Ah, porque ok. Angelina, porque yo te puse un ejemplo de, es que faltó el verbo en infinitivo, iniciar con verbo en infinitivo, ok, le pongo el verbo en infinitivo, lo reestructuro y ya lo tengo. Sí, cada Ah, ok. uno es diferente, cada uno tiene su retroalimentación específica de acuerdo a su proyecto, entonces tú te tienes que basar a lo que yo te comenté, obviamente que ahorita no me puedo acordar de todos para decirte ese y este punto, ¿no? Entonces, tú tienes que identificarlos, ver las áreas de oportunidad de ese párrafo que está en pieza negrillas antes de las recomendaciones. Eso es lo que tienes que mejorar. Ah, ok. Y otra duda, nos mandó por el mensajero algo de las fuentes de consulta que también no entendí muy bien, Ok, que decía, o ese ahorita lo va a explicar, o, ok. Esa es información que ya deben de conocer ustedes, es para reafirmarlas, porque faltaron muchas fuentes de información y ese mismo mensaje se los mandé la semana pasada. ¿Sí? ¿Qué es? Les estoy enviando, explicando lo que es la diferencia entre fuentes de información, fuentes de consulta, citas y fuentes de información. ¿Sí? Nosotros estamos en un proyecto de investigación desarrollando competencias profesionales y necesitamos fuentes de información. ¿Sí? Y es lo que acabo de explicar al final de que me faltaron que colocaran las fuentes de información de acuerdo a la investigación de su proyecto. Si yo hablo de pizzerías, tengo que hablar de masas, tengo que hablar de hornos, tengo que hablar, dependiendo cuál es mi fase, ¿no? Porque algunos copiaron las mismas fuentes de información para la fase uno y la fase 2. Entonces ahí no entramos. ¿Por qué? Porque en la fase uno estamos viendo objetivos y metas. En la fase 2 estamos viendo audiencias, ámbitos. Entonces no concuerda ninguna de las dos con las mismas fuentes de información. ¿Me explico? o sea que, por ejemplo, por ejemplo, yo puse que de sus espacios abiertos y esos son fuentes de, es que en los otros módulos yo entiendo que este es diferente, pero a mí nunca me había tocado que, yo siempre ponía esas referencias y nunca me habían dicho que estaban mal. Ok, sí, pero es que Entonces, vamos a las otras. Si nos vamos a otro módulo, hablando del módulo, de los módulos que yo he dado, el 18, ¿no? Que también llegué a dar. Ahí te dice, ¿sabes qué? Tienes que poner fuentes de referencia. Ah, ok, de referencia son las que están dentro de la plataforma porque se basan y traen contenidos que sí se relacionan con el tema que estoy viendo. Aquí repito, como bien dices, aquí estamos hablando de de un proyecto de investigación. ¿Qué necesito? Sí puedo tener referencias, sí puedo tener fuentes de consulta, pero necesitamos fuentes de información. ¿Qué es esa fuente de información? Lo que yo estoy investigando para profesionalizar mi proyecto. No estamos basados en experiencia. Y otros módulos, si es con tu experiencia, te doy una estructura matemática, estadística, lo que sea, y con eso ya lo complementas en un ejercicio. Entonces ahí nada más tengo una fuente de referencia porque veo eso, lo aprendo y ahora lo aplico. ¿Sí? ujú. Perfecto. Chequen el PDF, está un PDF donde pongo ejemplos, cómo se cita, cómo se hacen las fuentes de información y cada una de ellas.
Ok, gracias, profe. De nada. Ok, nos vamos un poquito más rápido para poderlo ir desarrollando porque ya nos llevamos un poquito de tiempo. Después, la fase 2 teníamos que identificar la audiencia. ¿Quién va dirigido nuestro audio? Dijimos, no público general, vecinos, comunidad, ¿sí? Municipio. ¿Por qué? Porque no identificamos cada quien de dónde somos. Entonces, teníamos que identificar, ¿no? Y lo decíamos, yo, Pizzería Marc, mi pizzería iba a ir dirigido a jóvenes de 16 a 29 años que les gusten los sabores exóticos. Ah, ok, ya identificamos a quién. ¿Sí? Entonces ahí sí les faltó mucho los que llegaron a poner vecinos y todo, pues si vas a decir de mi comunidad, tienes que poner el nombre, el municipio, la localidad y el estado para que identifiquemos de dónde es esa comunidad, ¿sale? De ahí con eso teníamos que crear un guión en el que teníamos que presentar la audiencia, presentar los objetivos, propósitos y los tres ámbitos, que es el educativo, ¿sí? Este, el objetivo, Ahí se me fue. El ámbito social, educativo y laboral. ¿Cómo va a influir mi proyecto en cada uno de estos tres ámbitos? ¿Sí? Ah, ok. En el laboral, mi proyecto, ¿cómo va a influir? Ah, voy a crear cuatro empleos directos, el cual va a ser un gerente, un vendedor, un repartidor y un cocinero. Ah, ok. Eso es la forma que lo voy a determinar. Obviamente vamos a reflexionar en algunos aspectos. Con eso teníamos que grabar el audio que tenía que ser de 3 a 5 minutos. Tuve por ahí un audio de 15 minutos, entonces debemos de tener mucho cuidado con los tiempos, ¿sí? Algunos entregaron videos en vez de un audio, entonces es el formato que se les está pidiendo. También en la fase uno entregaron procesador de textos en vez de una presentación dinámica. Entonces tenemos que seguir las indicaciones. Recuerden que aquí, ¿sí? No es que sean otras indicaciones. Aquí con mis espacios abiertos yo les explico lo que se dice dentro de las indicaciones que a veces no quedan tan claras. ¿Por qué? Porque son temas que no conocemos, no son del día a día que tenemos que realizar. ¿Sale? Entonces debemos de tener cuidado con cada uno de ellos. Ok, dice Mónica, deben de ser tres ámbitos y por mi ejemplo, mi proyecto no está relacionado con el ámbito educativo y laboral. Todos los proyectos, y lo comenté varias veces, tiene que estar relacionado a los tres ámbitos, Mónica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los podemos relacionar a esos tres ámbitos. ¿Cómo lo voy a hacer? Esa es otra situación que tenemos que identificar. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver cómo lo voy a llevar a cabo. Recuérdame de qué es tu proyecto, si quieres, si damos ahorita algunos ejemplos, pero está relacionado, ¿sí? Y les dije y les recomendé, tengan mucho cuidado, ¿por qué? Porque nuestro proyecto, este, debe de estar enfocado directamente a lo que vamos a realizar, ¿sí? Ustedes son los dueños del proyecto, ustedes tienen que buscar la inversión, actividades, tareas, recursos de dónde vamos a sacar para poderlo llevar a cabo. Entonces, desde ahí tenemos que determinar, les comenté claramente, son tres ámbitos que deben de ser de ley, que los pide las indicaciones, laboral, educativo y social. De ahí algunos compañeros pusieron el económico, el de salud, el ambiental, etcétera. Entonces sí tenemos que realizar. ¿Ok? Ok, sí, ya entendí. Nos sigue diciendo Mónica, sería laboral con las fuentes de empleo educativo porque al realizar de alguna manera se está educando exactamente y eso es lo que tenemos que estar identificando. Es que tienen que ponerme un poquito más de atención porque yo les digo, cuando les digo, anótenlo, esto es importante, este es un tip, lo deben de anotar porque cuando ustedes están solos, después se entregan lo que creen que se está diciendo y algunos me dicen, es que tiene todo, sí tiene algunos puntos, pero no como lo hemos estado pidiendo porque estamos dentro de la administración por objetivos, ¿sale? Entonces debemos de tener mucho cuidado en estos puntos. Vamos a ver, ahorita contestamos tu pregunta, Jacqueline, sobre la tabla. No, no son los objetivos específicos, van a ser actividades y tareas de acuerdo a los objetivos específicos, pero no son nada más los objetivos específicos. Ok, Mónica, Mónica Denise, ok, ya Mónica, ya me acordé del tuyo. Sí, el sistema de control vehicular, ¿sí?
Es que te había puesto Verónica, no sé por qué, pero ya me acuerdo. Ok, entonces vamos a identificar nuestro orden del día: presentación, objetivo del módulo, temario, evaluación del módulo 23, ¿sí? Contenido, herramienta digital del tercer espacio abierto, conclusión, foro de clase, netiqueta, fase 3, organización, actividades, tareas, recursos y procesos, fase 4, dirección, división de trabajo, informe de reflexiones, semana 3, fase 5 y 6 y despedida. Estos son los puntos que vamos a estar analizando y viendo ahorita. Y por favor, confío en que hayan ya leído los recursos, hayan leído lo que se está solicitando en cada una de las dos fases para poderlo llevar a cabo. ¿Ok? Les presento esta evaluación del módulo, ¿sí? La forma en la que se está evaluando para que identifiquen que no es igual que los otros módulos. Tienen que identificar qué porcentaje es en cada uno, porque algunos no hicieron el informe de reflexiones, algunos no hicieron el foro de clase, ¿sí? Las fases nada más por ahí ya me puse en contacto los que no entregaron o les faltó alguno para identificar qué motivo tenían para no poder entregar y vean los porcentajes, ¿sí? Entonces, una evaluación, las fases tienen un valor de 7.85, el foro de clase tiene un valor de 5%, el informe de reflexión es el 5%, tienen una participación individual del 15%, una evaluación del facilitador del 5% y una interacción en plataforma del 10%. Entonces, tienen que identificar bien y ver de qué manera van a poder ustedes, el llevar a cabo cada una de sus entregas, ¿sale? ¿Por qué? Porque se me están perdiendo un poquito en cómo van a entregar cada una de ellas, ¿sí? Entonces, algunos en otros módulos me regreso, si participabas en foro de clases era un porcentaje bajo, si se dan cuenta ahorita es un porcentaje alto. Entonces, tienen que crear sus estrategias, cómo van a presentar estas últimas 3 semanas y qué tanto me afectó mi proyecto, ¿no? Entonces, ahorita en promedio deberían de tener, si sacaron todo excelente, deberían de tener 10, 24, 25 puntos aproximadamente, ¿sí? Ya un cuarto de su calificación. Entonces, de ahí vayan identificando qué es lo que tienen que realizar para poder irlo mejorando. ¿Ok? Entonces, también eso se los puse en el foro de novedades para que lo identifiquen y lo analicen un poquito más a detalle. Unidad 2, vamos a ver diseño del proyecto de solución. Unidad 3, las tecnologías emergentes en la administración y gestión. Los temas que vamos a determinar es la planeación del proyecto, definir la acción, ¿sí? ¿A quién va dirigido? ¿Cuánto se realizará? ¿Quién lo realizará? ¿Y qué recursos se utilizarán? Entonces, estamos dentro del proceso de planificación de un proyecto. Aquí es cómo es, ¿sí? Ustedes se tienen que poner, ya tengo un objetivo general, ya tengo 3 objetivos específicos por lo menos, y tengo mis metas. Ahora, ¿sí? Jacqueline, aquí lo que preguntabas, con base en ellos, en este punto de la fase 1 y con nuestra audiencia que tengo de la fase 2, voy a crear un procedimiento para la realización de mi proyecto. Tareas, actividades, tareas y los recursos que voy a necesitar para llevar a cabo mi proyecto. ¿Sale? ¿Por qué? Porque tenemos que identificar las fuerzas externas, cómo va a afectar, ¿no? Los de la basura, los de las áreas verdes, los de rehabilitación de parques, los del cuidado del agua, etcétera, etcétera, que son sociales, ¿sí? ¿Qué permisos necesito? ¿Qué aspectos sociales voy a determinar? ¿Qué tecnologías voy a utilizar? ¿Sí? ¿Cómo van a ser mis consumidores? Los de emprendimiento ya hablamos de clientes, cómo en el aspecto económico, qué precio voy a dar, cuánto me va a costar, cuándo es la inversión. Todos estos, dependiendo cada uno de sus factores de los que tengan ustedes, emprendimiento o social, vamos a identificarlos. Recuerden, ustedes son los dueños del proyecto. Tienen que ver de dónde van a sacar la inversión para mi proyecto social o mi proyecto de emprendimiento. ¿Sale? Entonces, tenemos que determinar un objetivo. Ese objetivo nos va a permitir el ver cómo lo voy a llevar a cabo. ¿Qué se requiere para hacerlo? ¿Cuáles son las necesidades de acuerdo a mi entorno? Por eso es importante, y se los puse en alguna retroalimentación los que no lo pusieron, donde la ubicación de tu proyecto, localidad, municipio, colonia, fraccionamiento, estado, para que identifiquemos qué necesidades tiene. Si estamos en una localidad lejana, si estamos en el centro de alguna gran ciudad, son necesidades diferentes. Entonces necesitamos determinar los recursos, sí, que para este caso va a ser materiales tecnológicos, financieros y humanos,
para poderlo llevar a cabo? ¿Y cuáles van a ser mis limitaciones de acuerdo al tamaño de mi proyecto? ¿Ok? Entonces, vamos a formular estrategias. Cuando estemos en administración, en proyectos y escuchen la palabra estrategias, es para el futuro. ¿Cómo lo voy a aplicar? ¿Cómo lo voy a llevar a cabo? ¿Cómo lo voy a implementar para obtener un resultado? ¿Sí? Entonces, ¿quién lo hará? No es mi tío, mi primo, mi esposo, mis hijos, no. Es, ¿sí? ¿Qué recurso humano, qué perfil de puesto voy a necesitar? ¿Sí? ¿Qué se debe de hacer? Actividades y tareas. ¿En cuánto tiempo? La temporalidad para poderlo llevar a cabo. ¿Con qué recursos? Ah, ok, recursos, materiales tecnológicos, humanos y financieros. ¿Sí? ¿Cuánto costará la inversión? ¿Cuánto me va a costar llevar a cabo mi proyecto? ¿Qué riesgos tendremos? ¿Qué es lo que vamos a identificar? ¿Qué grados de riesgos vamos a presentar dentro de lo que es mi proyecto? Entonces, cada uno de ellos va a implementar una estrategia para poder lograr el resultado. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí, compañeros, compañeras? Sí, sí, todo ¿Todo bien. bien? Muy bien. Me parece bien. Entonces, tenemos que identificar cada uno de estos elementos porque es importante que lo vayamos implementando porque vamos a crear un plan de acción. ¿Sí? Ese plan de acción es cómo lo voy a llevar a cabo. ¿Por medio de qué? Actividades, tareas, recursos, responsables, programas y presupuestos. Y eso es lo que nos está pidiendo la tabla de la fase 3. Entonces, tenemos que identificarlos. ¿Por qué? Porque tenemos que medir y controlar el desarrollo del proyecto. A esto, ¿cómo se le llama? Desviaciones, ¿sí? En otras palabras, errores, los errores que podemos llegar a tener, ¿sí? Imagínense, Bimpo realizando, panqués y de repente están viendo que los panqués están saliendo muy pequeños. ¿Siguen trabajando hasta terminar el turno? No. Hay un supervisor que checa y ve el tamaño y dice, ah, chirrones, algo está pasando aquí. Detiene la producción, retiran el producto que salió pequeño, ven, ajustan la máquina y siguen con la producción. Entonces es eso. Si nosotros estamos encontrando cosas que no estamos teniendo dentro de lo que es el proyecto, entonces tenemos que identificar qué es lo que vamos a mejorar. Es para minimizar riesgos. ¿Estamos en tiempo? Por eso es importante que en el objetivo general y los específicos tuviéramos la temporalidad exacta. ¿Sí? Mi proyecto lo quiero iniciar el 15 de, ya quiero abrir el 15 de julio del 2025. Ah, ok, ya tengo una meta establecida. No puede ser antes, no puede ser después. El 15 de julio ya tengo que desarrollar mi proyecto, ¿sí? Estar abriendo este proyecto. Entonces tengo que calcular la gestión, que es la llevar a cabo el proyecto, las actividades, tareas, recursos para poderlo determinar y darle un seguimiento de forma adecuada al proyecto. Entonces, para eso necesitamos cronometrarlo, ¿sí? Necesitamos crear un cronograma que se determina que es una gráfica de Gantt, que podemos utilizar para llevar a ver los avances y los pendientes que estamos teniendo. Entonces, es muy, muy importante que identifiquemos cada uno de ellos para poderlo establecer como un tipo calendario con sus tiempos y las actividades y tareas a realizar. Entonces, tenemos las técnicas de programación o planificación. ¿Cómo tenemos que llevar a cabo esto? ¿Sí? Desde los periodos posibles que se requieren para contemplar el proyecto, cómo fracasar, porque cada uno de los trabajos se olvida por los costos y los tiempos que se tienen que llevar. Entonces, toda programación y para proyectos de microproyectos como los que estamos llevando a cabo, debemos de identificar cuáles los tiempos, porque el no tener tiempos establecidos van a representar cargos, ¿sí? Y esos cargos nos van a traer gastos que se requieren en un momento dado que no se deberían de realizar. Entonces la inversión ya se va más a más tiempo. Entonces para ello tenemos que crear la estructura del desglose del trabajo, el EDT. Esto lo creó la NASA, ¿sí? Para crear sus cohetes, ¿sí? No es un proyecto nada más, es el proyecto de fuselaje, el proyecto de combustible, el proyecto de computadoras, el proyecto de software, el proyecto del traje, el proyecto de entrenar a los astronautas. Son muchísimos,
proyectos, pequeños proyectos para crear uno grande que es crear el cohete, ¿sí? Entonces, hay un líder, hay actividades, tareas, recursos que se tiene que asignar, por decir, para crear las computadoras. Porque no se agarra una computadora y ponla, no, tiene que llevar componentes específicos, ¿no? Entonces, así es, y como vemos en la imagen, nos está determinando cuál es el proyecto y cuáles van a ser esas actividades y tareas que yo voy a realizar para poderlo llevar a cabo. ¿Cómo voy a dividir mi proyecto? ¿Quiénes van a ser los responsables? ¿A quién voy a contratar para que me ayude a llevar a cabo mi proyecto? Sea social o de emprendimiento, tenemos que contratar trabajadores. ¿Sale? Entonces, pongan mucha atención en estos aspectos porque nos van a permitir el establecer las acciones para llevar a cabo la distribución del trabajo, ¿sí? Actividades, tareas que necesitamos determinar, los responsables que van a ser los perfiles de puesto para el desarrollo de cada uno de los trabajos. No lo puedo hacer todo yo, no somos el todólogo, ¿sí? Tenemos que identificar cómo lo voy a llevar a cabo y con quién lo voy a llevar a cabo para implementarlo. Esto se va a llevar a cabo a través del diagrama de barras o método de ruta crítica, ¿sí? Que es una técnica que se utiliza para poderlo llevar a cabo, ¿sí? Pongan un poquito de atención acá enfrente de la pantalla y dice elaboración del diagrama de Gantt, ¿sí? Que vamos a utilizar para, de acuerdo a lo que vamos a estar llevando, vamos a utilizar actividades, tareas, temporalidades. Si se dan cuenta, actividades y tareas la tenemos aquí con letras mayúsculas. Nuestra temporalidad, aquí menciona semanas, pero tenemos que poner fechas. Es para el ejemplo, como no tenemos fecha de cuánto se va a realizar, ponemos semanas, tenemos que escoger una unidad de tiempo para cada uno de de las actividades y tareas a realizar. Esto nos va a servir para administrar y organizar las actividades y tareas que debemos de llevar a cabo, ¿sí? Entonces, se dan cuenta, tenemos actividades de la A a la G, pero tenemos que realizar lo que es la ruta crítica. ¿Qué es la ruta crítica? Es el camino más corto entre el inicio y el fin del proyecto, ¿sí? Se dan cuenta, tenemos de la A a la E, ¿sí? En círculos, estos círculos se les llama nodos, las literales son las actividades de nuestro proyecto, ¿va? Los números son las semanas que se van a tardar en realizarlo. Si hacemos una suma rápidamente de estos números, nos van a dar 15 semanas, que son los tiempos que tenemos en este lado de arriba del diagrama de Gantt. ¿Sí? Dices, tengo que realizar las 15 semanas, pero la actividad A, B y D lo puedo hacer al mismo tiempo. Yo como coordinador tengo un supervisor, tengo un cocinero y esas actividades de empleados que voy a tener, podemos realizarlo. Ahora, en vez de tardarme 15 semanas, me voy a tardar 12. Me estoy ahorrando 3 semanas en gastos, en sueldos, en tiempo y todo eso representa dinero. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros llamamos, tenemos que encontrar el camino más corto entre el inicio y el fin de la actividad o tarea a realizar. ¿Preguntas, dudas, compañeros, compañeras? ¿Aún me están escuchando? Sí, asesor, todo bien. Sí, gracias, Marta. Perfecto. Entonces, ahorita tenemos que identificar estos aspectos para poderlos ir aplicando dentro de lo que es mi proyecto. ¿Sale? Entonces, ahorita les estoy compartiendo en el chat. Ok. Se los acabo de compartir el enlace del quiz, en el cual de esta tercera espacio abierto para que lo vayan contestando, por favor. Cuando terminen de contestarlo, me comparten la imagen por el chat que tenemos activado para poder determinar, ¿sí? Recordemos que estamos dentro del proceso administrativo, que es planear, organizar, dirigir y controlar, el cual nos va a permitir el poder determinar de forma adecuada cómo vamos a llevar, ¿sí? Esta planeación que es crear un plan de acción para poderlo determinar. ¿Por medio de qué? De la organización también, que es tener toda la estructura para aplicar actividades, tareas, recursos que tenemos dentro de lo que es el proyecto. Tenemos que determinar responsabilidades y funciones, actividades a realizar para poderlos llevar a cabo. Y cada
cada uno tenemos que ver qué voy a hacer, qué actividades, qué tareas, recursos voy a utilizar, cuál va a ser mi inversión para poder organizar toda esa información, para crear un plan de acción, un presupuesto que esté designado a mi proyecto. Y el poderlo tener directamente nos va a permitir el poder implementar estrategias nuevas dentro de lo que, me vuelvo a repetir, siempre dentro de los microproyectos vamos a tener un presupuesto limitado. Entonces lo tenemos que optimizar lo más que se pueda para poder desarrollar esas actividades y esas tareas. Entonces ustedes tienen que calcular cuánto me voy a necesitar para poder abrir una tienda de abarrotes, ¿no? Ah, ok, voy a necesitar 50,000, 60,000 pesos. Ah, ok, una pizzería necesito por lo menos 120,000 pesos para poderla aplicar. Ah, entonces tenemos que ver de dónde vamos a sacar. Mi proyecto social de captación de agua. Ok, por cada sistema de captación de agua está alrededor de 7,000, 8,000 pesos. Ah, eso es lo que voy a ofrecer a mi comunidad para que lo puedan realizar. Eso lo tenemos que plasmar por medio de este de la tabla de la fase 3 que ahorita vamos a determinar cada uno de estos puntos y ver de qué manera lo pueden realizar. Ok, recuerden ahorita vamos a ver las respuestas que me van a colocar, ingresar con el correo institucional para que puedan compartirme la captura de pantalla por medio del chat, por favor. ¿Sí? Y compartimos los resultados que se van a implementar. ¿Preguntas hasta aquí, compañeros, compañeras? Ya vamos a terminar más o menos lo que es nuestra primer. Ok, Todo bien, asesor, gracias. seguras. Muy bien. Perfecto. Entonces vamos con la planificación estratégica, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a determinar en esta planificación estratégica? Ya dijimos que cuando estamos dentro de lo que se está desarrollando, que estamos creando un plan de acción, tenemos la planeación estratégica que quienes la realizan, la alta dirección. El dueño, los socios, el gerente general del proyecto son los que van a tomarlo. Es a largo plazo porque tiene que ser para el proyecto. ¿Quién la va a tomar? En este caso son ustedes. Ustedes son los dueños del proyecto y tienen que ver qué es lo que van a determinar. Vuelvo a repetir, la idea del proyecto dice hacer una propuesta de solución, solucionar el problema. Y ahorita de los proyectos que revisé, pues ninguno te soluciona realmente el problema. Lo estamos haciendo para crear una solución provisional. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado para poderlo llevar a cabo. Después existe la planeación táctica. Esta es la que se da por los gerentes o los jefes que vamos a tener trabajando para nosotros. Esta es tomar decisiones a corto plazo. ¿Sí? Y emana directamente de la orden del gerente general. El gerente general dice, ah, ok, vamos a crear una barda perimetral. Entonces, pero para crear antes la barda perimetral tenemos que hacer la gestión. Ah, tú que vas a ser mi jefe de apoyo para hacer la gestión, tenemos que ir a meter el oficio de presidencia para que lo identifique, tenemos que ver a tránsito, tenemos que ver al presidente municipal, tenemos que sacar costos, ver qué es lo que conviene para el área del parque que tenemos, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que realizarlo. Y después tenemos una planificación operacional. ¿Cómo lo voy a llevar a cabo paso a paso? Tareas y actividades. ¿Sí? No, Eso ese es paquete. de Ese es el hacerlo 01. de ya. Ajá. Y todos ¿Sí? los 0104 son paquetes. Ay, tienes tu micro abierto, Marta, por favor. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver ya este momento de que ya lo tenemos que llevar a cabo, del que se está solicitando de este momento y poderlo implementar dentro de lo que es el proyecto. Entonces, tenemos que identificarlo, ¿sí? ¿Y quién lo va a realizar? Los operarios, ¿sí? Los trabajadores que tengamos, el que tienes que hacerlo ya para poder obtener el resultado que estamos teniendo. Entonces, tenemos los tres tipos, ¿sí? De objetivos para la planificación, que es el estratégico, táctico y el operativo. Cada uno de ellos nos va a permitir el poder establecer estas estrategias, el poder implementar estos tipos que nos van a determinar. O sea, el gerente general te va a decir ser el líder del mercado, ¿sí? Ah, colocar la barda perimetral en el parque de la colonia, en el municipio, si no me acuerdo, era Cuernavaca.
Morelos, ¿no? Ok, ya lo tengo bien establecido. La táctica, ok, para crear para el 18 de junio, el poder tener gestionado y construida la barda perimetral o la acción para que ya no pasen los carros y las motos. Ah, ok, ya tengo otro objetivo que tenemos que determinar. Entonces, cada uno de ellos nos va a permitir poderlo determinar de forma eficiente. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas hasta aquí, compañeras, compañeros? ¿Quedó más o menos claro? Y ahorita vamos a caer en los ejemplos dentro de lo que es la fase 3 y 4. ¿Estamos? Todo bien, asesor, al parecer. Sí, Gracias. lo sé. Ah, Jacqueline. Ahorita vamos a volver a salir y volvemos a entrar al espacio abierto. ¿Sale? Ya sabemos con el mismo enlace, con los mismos códigos, por favor. Ya se nos está acabando el tiempo para poderlo llevar a cabo. ¿Estamos? Por favor. Entonces voy a dejar de compartir y cuelgo y volvemos a entrar.